Miren, amigo, en el ámbito internacional, una de las noticias más fuertes esta semana pasada fue que cayó abatido en una operación militar estadounidense en el norte de Siria el máximo líder de ISIS, o lo que es igual el Estado Islámico de Irak y Levante, lo que equivale a decir que en una operación militar cayó abatido uno de los terroristas más brutales, más crueles y sanguinarios, y también de mayor jerarquía en la actualidad. Pero, ¿quién es este hombre que cuando estaba a escasos minutos de ser atrapado por comandos estadounidenses, él mismo activó un potente artefacto explosivo, suicidándose y masacrando a todos los que estaban a su derredor? No solo a altos dirigentes de la organización terrorista que dirigía, sino también a miembros de su propia familia, incluidos 6 niños. Ese individuo se llama Amir Mohamed Adal-Maula, nombre con el que nació, con el que estudió en la Academia Militar Iraquí y con el que llegó a oficial del ejército en la dictadura de Saddam Hussein, de quien fue un leal militar. Luego de la caída de Saddam Hussein en el marco de la invasión del año 2003, ordenada por el entonces presidente número 43 de Estados Unidos, George Walker Bush, este es Bush hijo, para desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron, y libertar al pueblo iraquí, lo que tampoco nunca ocurrió, siendo no más que excusa para una invasión motivada por intereses políticos, geopolíticos y económicos, que luego podríamos tratar en otra entrega. Pues tras la caída de Saddam, como consecuencia de la invasión estadounidense de 2003, Mohamed Adal-Maula terminó encarcelado en Camp Bucca, la prisión clandestina de Estados Unidos en un Qasar, en medio del desierto al sur de Irak, en las afueras de la ciudad de Basora. Esta es la cárcel que suelen situar el nacimiento del Estado Islámico o ISIS, porque allí coincidieron de los principales líderes islamistas como Abu Bakr al-Baghdadi, que se convertiría en líder y fundador del Estado Islámico, y altos oficiales del ejército de Saddam Hussein, que luego se adhirieron a aquel grupo yihadista. Pues allí, en Camp Bucca, Amir Mohamed Adal-Maula conoció a Abu Bakr al-Baghdadi, y allí empezó su trayecto hacia el terrorismo más criminal, lunático y más exterminador que ha conocido la humanidad en las últimas décadas. Cuando Amir Mohamed Adal-Maula entró al Estado Islámico, o sea, al ISIS, toma el nombre por nombre de guerra Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurash, y con ese nombre se convirtió en el máximo líder de ISIS tras la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. De manera que la muerte de este yihadista se ubica casi en el mismo nivel de lo que fue la muerte de Osama Bin Laden en 2011 en Abbottabad, Pakistán, o la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi en 2019 en la provincia de Idlib, en Siria. Veamos los puntos claves de esta historia, porque no es solo citar la noticia, sino contextualizarla. Abu Musa al-Zarqawi fue un psicópata jordano, lugarteniente de Osama Bin Laden en Afganistán, y que luego creó en Irak la rama iraquí de Al-Qaeda,
a la que llamó Al-Qaeda Mesopotamia. Al-Zarqawi moriría en el año 2006 alcanzado por un misil en un ataque aéreo estadounidense en Bakua, en Irak. Vinieron luego una serie de sucesores que murieron en circunstancias similares en combate con las fuerzas occidentales dirigidas por Estados Unidos, principalmente abatidos por misiles lanzados por drones. Y luego llegó al liderazgo Abu Bakr al-Baghdadi. Este convirtió a Al-Qaeda Mesopotamia en ISIS. ¿Por qué? Porque él quiso que Al-Qaeda Mesopotamia, la organización que dirigía, entrara en la guerra que recién había estallado en Siria en el año 2011 y que estaba convirtiendo a aquel país en un verdadero caos. Potencias regionales como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estaban ofreciendo muchísimo dinero a quienes entraran en la guerra de Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. Abu Bakr al-Baghdadi quiso obtener esos beneficios entrando en esa guerra. Sin embargo, el liderazgo de Al-Qaeda en Pakistán lo ninguneó, diciéndole que no, porque para la guerra en Siria, Al-Qaeda de Pakistán había creado en el año 2012 otra filial llamada Frente al-Nusra y le ordenó mantenerse exclusivamente en Irak, dentro de Irak. Por esto, al-Baghdadi rompe con el liderazgo de Al-Qaeda en Pakistán y convierte a Al-Qaeda Mesopotamia en ISIS o Estado Islámico de Irak y Levante, donde el Levante es la región histórica que abarca principalmente Siria, Líbano, Israel y Jordania. Con esto, él mostraba su rompimiento definitivo con Al-Qaeda y su decisión de entrar al conflicto en Siria e incluso entrar en combate con el Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Pero en octubre del año 2019, Abu Bakr al-Baghdadi resulta muerto por unidades estadounidenses de la Fuerza Delta y el Regimiento Ranger en la provincia de Idlib, en Siria, en la frontera con Turquía, convirtiéndose en líder máximo de ISIS, Hashemi al-Quraysh, el hombre que recién la semana pasada acabó por detonarse cuando estaba a punto de ser capturado por comandos de Estados Unidos. Para Hashemi al-Quraysh convertirse en el número 2 de aquella organización terrorista y luego pasar el número 1, convertirse en el sucesor del máximo líder, hizo su carrera recurriendo a la brutalidad. Fue el mayor y ferviente defensor de las decapitaciones, la despiadada y cruel actividad con la que ISIS se presentó al mundo en sus inicios, cortando cabezas. Pero lo que terminó impulsándolo fue haber sido el principal responsable y artífice en 2014 de genocidio contra los yazidíes en su campaña por eliminar de Irak y los países vecinos las influencias no islámicas, porque la religión yazidí es monoteísta, antecede al Islam, o sea, desde antes del Islam, y tienen algunas similitudes con las religiones abrahámicas. Nunca se islamizaron, a pesar de que todos los países por ahí fueron islamizados, incluso los mismos kurdos, los árabes, todos se islamizaron, abrazaron el Islam. Los yazidíes nunca se islamizaron y mantuvieron su religión ancestral. Los yazidíes se concentran principalmente en el norte de Irak, aunque había población de ellos originaria de Siria y de Turquía, pero la mayor parte queda actualmente en el norte de Irak, en la gobernación de Nínive. Chenkan al noreste de Mosul y Sinjar en la frontera con Siria, más o menos 80 kilómetros de Mosul, son las dos comunidades más grandes en Irak. Sobre ellos se lanzó Hashemi al-Quraysh, cometiendo un genocidio donde al menos 5.000 hombres fueron asesinados.
y más de 7.000 mujeres fueron violadas y decenas de miles de yazidíes fueron expulsados de sus tierras y deportados. Esa horripilante acción criminal la realizó Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Ese monstruo es el que acaba de morir, detonando un artefacto explosivo y matando a todos cuantos estaban a su alrededor, cuando fue rodeado y comprendió que iba a ser capturado por sus enemigos.